Comencemos porque la noche es joven. Vamos a comenzar. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer brevemente del 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27. Y seguimos leyendo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra en el 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. ¿Qué cobraban? Y dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro respondió: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo entonces: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez, diga, el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo, por mí y por ti. Diga, por mí y por ti. Amén. Les voy a invitar a que estén cómodos y repitan conmigo: Señor, te doy gracias por esta palabra. Abre las tablas de mi corazón. Graba allí el mensaje que me quieres dar hoy. Que toda palabra que aquí se diga sea para edificarme. Amén. Gloria a Dios. Y a veces los religiosos, o conseguimos religiosos, que cuando le tocas el tema de la finanza, los engrinchan un poco, porque dicen que eso es vanidad. Que como hijo de Dios, en estos días y hace unos meses, alguien discutía conmigo que los pastores no pueden usar marca de ropa, o ropa de marca, como lo quieran ver, porque eso es vanidad, porque eso es del mundo. Entonces, quiere decir que como eso es del mundo, a nosotros no nos pueden gustar las cosas buenas. Eso es religiosidad, porque Dios dice en su palabra que su deseo es bendecirnos. Amén. Y a todos nos gusta lo bueno, le sirvamos al Señor o no, porque no se trata de marca o de vanidad, se trata que si me compro una camisa, esa camisa debe perdurar. No va a ser una camisa que en pleno servicio se rompa, se le caigan los botones. Amén. Y entonces cuando hablamos de finanzas nos tildan de vanidosos. Pero todos estamos claros que si tenemos holgura económica, si tenemos holgura financiera, vamos a estar mejor para servirle al Señor. Vamos a estar más cómodos. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios. Porque podremos hacer la obra de Dios. Porque no tendremos la preocupación de, wow, ¿cómo voy a la célula? Wow, no tengo dinero para ir a la iglesia. ¿Qué ropa me pongo? No, porque tendremos holgura financiera. Y una cosa es holgura financiera y otra cosa es riquezas. Las riquezas sí nos pueden desviar del propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso me gusta lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero en el mismo capítulo, versículo 17, le aconseja a los ricos. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en qué, en un Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué nos da Dios? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Pero qué? Debemos fijar nuestra atención no en el dinero, no en las riquezas, sino en un Dios todopoderoso, dueño de ese oro y de esas riquezas. Amén. Debemos fijar siempre nuestra mirada en ese Dios vivo, porque las riquezas son inciertas, porque si las obtenemos del mundo material, en ese mismo mundo material la podemos perder. Y tenemos que estar claro que Dios es el que da, pero también es el que quita. Entonces, yo prefiero tener holgura financiera, que sé que es como el Padre Nuestro, que Dios nos va a dar el pan de cada día. Pero aquí está diciendo que no es cualquier pan. Aquí está diciendo que es un pan en abundancia. ¿Por qué? Porque serán todas las cosas en abundancia. Entonces prefiero esta holgura que las riquezas, porque las riquezas me pueden desviar del propósito de Dios. Las riquezas a veces atormentan al que es rico, porque está pendiente de que lo van a secuestrar, porque es rico, porque está pendiente que la gente va y lo busca para pedirle. Eso no es tranquilidad. Tienen riquezas, pero no la pueden disfrutar. En cambio, yo enfoco mi mirada en un Dios todopoderoso, porque aquí me dice que no solamente me va a bendecir, sino que lo que me va a dar en abundancia, yo y tú los vamos a disfrutar. Amén. Lo vamos a disfrutar. Gloria a Dios. Vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos da en abundancia. Y eso es malo. Eso no es malo. Eso lo dice su palabra. Me voy a andar en holgura financiera porque Dios me va a hacer disfrutar todo lo que Él me quiere dar en abundancia. Y por eso Pablo le decía en sus oraciones: Señor, no me pongas en escasez para no renegar de ti, pero tampoco me des riquezas porque me puedo desviar de tus caminos. Eso lo decía el sabio, en este caso, el apóstol Pablo. Él pedía lo que Dios le diera, pero en equilibrio. Así era, porque la pobreza va a impedir que hagamos la obra de Dios. La escasez va a impedir que hagamos la obra de Dios, porque cuando estamos en pobreza, estamos ocupados de que hemos de comer, de que hemos de vestir, y no estamos enfocados en a qué casa de paz voy a ir. No estamos enfocados a qué célula, a qué personas voy a invitar a la iglesia. No estoy enfocado en cuáles son las actividades de la iglesia, porque estoy enfocado en la pobreza. Pero diga, hasta hoy, la pobreza ronda en mi vida. Amén. Pero las riquezas también nos pueden desviar del propósito, porque entonces nos vamos a enfocar en hacer el dinero, porque Satanás utiliza para que el que tiene dinero quiera hacer cada vez más dinero. ¿No se han dado cuenta de eso? Hay personas que Dios los bendice de alguna manera y luego se enfocan en que ese dinero tienen que producir y producir y producir. Entonces se vuelven esclavos del dinero. No hacen que el dinero trabaje para él, sino ellos trabajan para el dinero. Y por eso es que los judíos son tan prósperos, porque los judíos se encargan de que el dinero trabaje para ellos, no ellos trabajan para el dinero. ¿Y cómo lo logran? Sirviéndole a Dios, colocando siempre a Dios de primero. Amén. Y las riquezas es diferente a la prosperidad. Por eso le pido a Dios prosperidad, más no riquezas, porque las riquezas me pueden desviar del propósito, pero la prosperidad habla de abundancia. La prosperidad habla de paz, de salud, de felicidad. Por eso es que la prosperidad es diferente a las riquezas. Y la Biblia dice que no podemos servirle a dos dioses, porque a uno servirás y a otro abandonarás. Si nos ponemos a servirle a ese Dios del dinero, si empezamos a enfocarnos en hacer dinero, la Biblia dice que eres esclavo de aquello
a lo que le sirves. Eres esclavo de aquello a lo que consume tu tiempo. Y cuando te enfrascas en hacer dinero, te vuelves esclavo del Dios del dinero. ¿Y a quién vas a abandonar? Al otro Dios, al Todopoderoso, olvidándote que Él es el dueño de ese dinero. Hay que ser vivo, hay que jugar vivo en la vida. Una cosa es luchar por el dinero y otra cosa es servirle al dueño del dinero para que ese dueño del dinero me pueda bendecir. Amén. Y eso era lo que se le revelaba a los hombres de fe de la Biblia. José no se enfrascó en hacer él grandes riquezas. Él se enfrascó en servir al dueño del dinero. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo y lo puso siempre como cabeza y no como cola. Abraham era un hombre próspero hasta el punto que Dios le dijo: tu descendencia va a ser como los granos de arena que están en el mar. Moisés nació rico de cuna, no siendo hijo de la persona que lo crió. David tuvo riquezas al punto que se dio el tupé de dejarlo a sus hijos, en este caso al que construyó el templo. Jacob también fue bendecido, tuvo mucho que dar, pero ellos tuvieron algo en común: ellos se enfocaron en el Dios poderoso y no en el Dios del dinero. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. Por eso la palabra de Dios dice: buscad primero el reino de Dios. Amén. Busca primero el reino de Dios y Él va a suplir en abundancia para que lo disfrutes. No lo va a suplir en abundancia para cualquier cosa. Busca primero el reino de Dios y Él te va a suplir para que disfrutes tu bendición. Amén. Yo no sé si lo está creyendo, pero con esta noticia yo estuviese aplaudiendo, yo estuviese saltando, porque ese Dios, dueño del oro y la plata, quiere bendecirme. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar abundancia de sus riquezas, pero no para cualquier cosa, sino para que la disfrutes. Amén. Y de eso les quiero hablar esta noche. Les quiero hablar de cómo transformar tus finanzas. Posiblemente nos hayamos enfocado en la forma equivocada o nos hayamos enfocado en el Dios equivocado. Pero esta noche el Espíritu te quiere enseñar a transformar tus finanzas. Y quiero comenzar con 5 acciones para transformar tus finanzas. ¿Cuántas acciones? 5 acciones para transformar tus finanzas. Y la primera opción que debemos tomar, que fue lo que hizo Pedro, es confiar en Dios. Confiar en Dios. Cuando se le acercan a Pedro y le preguntan: ¿tu maestro paga los tributos? En el versículo 25, Pedro responde: sí, sin ni siquiera pensarlo. ¿Por qué? Porque aunque Pedro no sabía, ¿verdad?, si tenían o no para pagar los impuestos, Pedro confiaba en que andaba ¿con quién? Con el Hijo de Dios. Él confiaba en que andaba con el Hijo del dueño de la plata, el Hijo del dueño del oro y la plata, con el que simplemente con soltar la palabra podría hacer el milagro. Por eso es que Pedro, aunque no sabía si tenían para pagar, él respondió sí en fe, porque confiaba en ese Dios que era dueño del oro y la plata, que iba a bendecir no solamente a Pedro, sino a su hijo. Y Dios en otras oportunidades te lo ha repetido y te trajo esta noche aquí para recordarte. Pregunte: ¿qué me quiere recordar Dios? Que no habrá justo desamparado ni hijo de justo mendigando pan. Amén. Que tú eres coheredero en Cristo y que por esa razón tú heredas las bendiciones que ya Dios le dio a Abraham. Por esa razón tú ahora heredas todas las riquezas del Padre, te pertenecen. Dios te trajo esta noche para recordarte que Él va a suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas. Él va a suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas. Amén. Y pregunte: ¿y qué más me quiere recordar? Que para
ver, tienes que creer. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Entonces bate palmas sobre tu cabeza, porque le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que te va a suplir en abundancia, pero para que la disfrutes. Amén. Lo segundo que va a activar tus finanzas es que debes obedecer la orden de Dios. Debes obedecer la orden de Dios. Todos sabemos que Pedro era un pescador de experiencia, un pescador de carrera, un pescador profesional, un pescador que estaba acostumbrado a lanzar las redes y traer peces en abundancia. Pero aquí Dios le dice a través de Jesús que fuese al mar y que soltara el anzuelo. Imagínense, un hombre que estaba acostumbrado a pescar en abundancia, que soltar el anzuelo. Si Pedro hubiese desobedecido, porque pudo haber sido ministrado por Satanás, bueno, pero ¿cómo me va a mandar a mí, al que estoy acostumbrado a sacar kilos de peces? ¿Verdad? Me va a mandar con un anzuelo. Él, en medio de esto, no paró a su buena prudencia, no confió en él, confió en Dios. Y además fue obediente. Y sin ningún tipo de renegarle a Dios, fue e hizo caso. Y a pesar de sus habilidades, él fue y soltó el anzuelo. Se fue a pescar solamente con un anzuelo. Por eso me gusta lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pedro fue humilde y no confió en su propia prudencia, no confió en su experiencia como pescador. Él escuchó y confió en la voz de Dios. Y además obedeció, porque a veces hay muchos profesionales que creen que se la están comiendo, porque tienen mucho estudio, porque tienen muchos años de experiencia. Pero si ese profesional no coloca a Dios delante, si ese profesional no confía en la voz de Dios, ese profesional va al fracaso. Diga, ay, 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 ay. Porque puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes el respaldo de Dios, de nada te vale. Eso queda como un conocimiento más, pero no se te va a dar el trabajar. Y se lo puedo decir por experiencia. Cuando he tenido como que el atrevimiento de apartar las cosas de Dios por trabajarle al Dios del dinero, algún trabajo que en mi experiencia pienso que va a salir en media hora, dura medio día. ¿Y por qué? Porque no estoy confiando en Dios, estoy confiando en mi prudencia. Y por eso Pedro tuvo la orden y la obedeció. No confió en su prudencia y fue obediente. También me gusta lo que dice Romanos 13. Romanos 13:8. En obediencia a lo que nos dice Dios en su palabra. Romanos 13 del 7 al 8. Romanos 13 del 7 al 8. Pagad a todo lo que debéis. Diga, ay, 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 ay. Habla Jehová. Al que es tributo, tributo. Al que es impuesto, impuesto. Al que es respeto, respeto. Al que es honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios es no estar en deuda. Obedecer a Dios es pagar todo lo que debo. Obedecer a Dios es no endeudarme en vano. Si me voy a endeudar, que sea para una inversión, teniendo la certeza de que Dios está en el asunto y que me va a bendecir para poder pagar lo que acabo de tomar prestado. Obedecer a Dios es cumplir con las leyes terrenales. Si tenemos que pagar impuestos, hagámoslo.
paguemos los impuestos municipales. Obedecer a Dios es respetar al que debo respetar. Obedecer a Dios es honrar al que debo honrar y al que merece respeto y honra. Amén. Pero les tengo una noticia. No, pero anímeme. Cuando obedeces a Dios, te va a ir bien en todo lo que hagas o en todo lo que emprendas, porque tendrás el respaldo de Dios a tu favor. Cuando le obedeces a Dios, todo lo que hagas será prosperado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estará contigo. Amén. ¿Qué estará contigo? La gracia de Dios. ¿Pero qué debes hacer? Obedecer. Obedecer su palabra. Si te dice, no te endeudes, paga tus deudas, hazlo. Si te dices, no confíes en tu prudencia, confía en lo que yo te digo, obedece, porque Dios te va a bendecir. Y todo lo que hagas tendrá su respaldo. Amén. Todo lo que hagas tendrá su respaldo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estará contigo. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero si lo crea, demuéstralo. Si lo cree, demuéstralo. La gracia de Dios estará contigo. Amén. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. La tercera acción para mejorar tus finanzas es trabajar. Trabajar. Proverbios 13:4 nos dice, Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Wow. El alma de los diligentes será prosperada. Porque aquí Pedro no lo vemos diciéndole al maestro, maestro, tenemos que pagar los impuestos, pero bueno, vamos a orar y nos vamos a rescatar esperando que Dios haga el milagro. No vemos a un Pedro de esa manera. Aunque Pedro sabía que Dios tenía el control, pero Pedro también sabía que Dios se mueve con los que se mueven. Amén. Y si Dios tiene el control, tenemos la certeza de que si nos movemos, Él se moverá con nosotros. ¿Y qué te dice Dios en esta noche? ¿Necesitas un empleo? Muévete. ¿Necesitas un empleo? Sal de tu casa. ¿Necesitas un empleo? Trata de ir a buscarlo. ¿Necesitas un empleo? Ora y sal a buscarlo, porque Dios y su gracia te va a respaldar. Amén. Si te activas, Dios se va a activar contigo. Amén. Si te activas, Dios se va a activar contigo. Sé diligente y Dios te va a prosperar. ¿Y qué es ser diligente? Es activarse. Es, en vez de ser demandante, ser ofertante. Amén. Ser ofertante en todo lo que haces. Eso es ser diligente. Y Dios te va a respaldar y se va a mover contigo. Porque Dios se mueve con los que se mueven. Levante su mano y diga conmigo, Dios se mueve con los que se mueven. A partir de hoy, dejo descansar la cama y me activo para que Dios se active conmigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Dios va a prosperar todo lo que hagas, pero tienes que activarte. Y por eso Él le habla al joven Josué. Josué 1:9. Todos conocemos el versículo. Josué 1:9. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Wow. Donde quiera que tú vayas estará Dios contigo. ¿Por qué? Porque te estás moviendo, porque te estás esforzando. Y todos decimos, bueno, pero es que Dios es tremendo. Dios le ofreció la tierra prometida a Israel. Y cuando el pueblo llega a la tierra prometida y que cruza el Jordán, resulta que la tierra estaba habitada. ¡Wow! Muchos dirán, bueno, pero ¿y entonces qué tierra prometida es esa? Si ahora me la ofreces y ahora tengo que pelear por ella.
Pero Dios le decía: no desmayes, sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Porque Dios no da nada regalado. Porque Dios no malcría a sus hijos. Amén. Dios te quiere bendecir, pero tienes que moverte por esa bendición. Amén. Dios te quiere bendecir, pero tienes que activarte para que puedas soltar la bendición. Porque no tiene sentido que Dios te malcríe. No tiene sentido que Dios te dé la bendición si tú estás en tu casa echado, ¿verdad? Dios te quiere bendecir, pero tienes que moverte. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel luchó por su tierra, así tú tienes que luchar por tu bendición. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que luchan solos y los que luchamos bajo la bendición? Que Dios está con nosotros. Porque le dice aquí a Josué: lucha, no desmayes, sé valiente, que estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y esa es la garantía que tenemos los cristianos, que cuando nos esforzamos, tenemos la mano de Dios puesta sobre nosotros. Cuando nos esforzamos, Dios quita toda piedra de tropiezo y nos da la victoria donde quiera que estemos. Por eso, cada guerra, cada batalla donde iba el pueblo de Israel, Dios le daba la victoria. ¿Por qué? Porque contaba con el respaldo de un Todopoderoso. Contaba con el respaldo de Dios, que los mandó a trabajar. Amén. Por eso Dios te dice en esta noche: trabaja, esfuérzate, monta tu propio negocio, atrévete, sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esfuérzate, porque vas a tener mi respaldo. ¿Te dice quién? Jehová de los ejércitos. Amén. Y yo no sé si usted lo está creyendo, pero Dios te está diciendo que te muevas. Trabaja, esfuérzate, porque Él te va a respaldar. Porque Él te va a respaldar. Pero pregúnteme: pastor, ¿y por qué está tan seguro? Pero con ganas. ¿Por qué está tan seguro? Porque la gracia de Dios está sobre ti. Amén. La gracia de Dios está sobre ti. Todo lo que tus manos toquen será prosperado. Todo lo que tus manos toquen florecerá. Porque no eres cualquiera. La gracia de Dios está sobre ti. Amén. Todo lo que tus manos toquen será prosperado. Después si usted estuviese celebrando, todo lo que tus manos toquen será prosperado. Todo lo que tus pies pisen será conquistado, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Amén. Lo cuarto que debemos hacer para activar nuestras finanzas es abrir nuestro corazón a los milagros. Abrir nuestro corazón a los milagros. Repita conmigo: abrir mi corazón a los milagros. Pedro sentía desde el fondo de su corazón que Jesús podría hacer los milagros. Por eso es que él simplemente contestó sí, sin titubear. ¿Paga los impuestos? Sí, sin saberlo. Pedro creía en los milagros y tenía un corazón abierto a ellos. Me gusta lo que dice Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y acaso ponemos en duda que Jesús creía? No lo ponemos en duda, porque Jesús era el mismo Dios hecho hombre. ¿Cómo dudaba Jesús de los milagros si era el mismo Dios hecho hombre? Jesús creía en los milagros y por eso el Padre lo mandó a la tierra a hacer esos milagros. Pedro creía en los milagros y por eso más adelante fue instrumento de Dios para hacer esos milagros. Ninguno de ellos caían en duda del poder de Dios. Mi amada y yo creemos en los milagros y hemos visto esos milagros. Hemos visto cómo Dios transforma, hemos visto cómo Dios obra.
Nadie tiene que convencernos de la gloria de Dios. Nadie tiene que convencernos del poder de Dios para las finanzas, del poder de Dios para la sanación, del poder de Dios para liberar, del poder de Dios para tomar el control de toda situación, del poder de Dios para quitar toda piedra de tropiezo, del poder de Dios para echar fuera todo lo que esté estorbando en tu vida. Y les tengo un email. Pregúntenme. Si crees, al igual que Pedro, serás instrumento de Dios para hacer los milagros. Amén. Si crees, al igual que Pedro, vas a ser instrumento de Dios para hacer los milagros. Si quieres un empleo, créelo y Dios lo hará. Y nosotros vamos a decir, hecho está. Si quieres tu propio negocio, créelo que Dios lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar? Hecho está. Si quieres provisión, créelo, porque Dios te la va a dar sobreabundantemente. ¿Y qué vamos a decir? Hecho está. Si quieres sanidad, créelo, porque Dios lo va a hacer. Amén. Si quieres sanidad, créelo que Dios lo va a hacer. Y nosotros vamos a decir, hecho está. Amén. Para Dios no hay imposible. ¿Cuántos lo creen? Para Dios no hay imposible. Si lo crees, lo vas a ver. Créelo y hecho está. Créelo y Dios lo hará. Y me gusta lo que dice Lucas. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por tu boca es porque viene del corazón. Diga, Señor, coloca en mi corazón solamente palabra de fe, para lo que salga de mi boca sea para edificar. Amén. Y este email no vino solo, este email vino con un adjunto. Pregunta, ¿y qué dice el adjunto? Si abres tu corazón con fe y no dudas, vas a empezar a llamar las cosas que no son como que si fuesen. Abre tu corazón con fe, no dudes y empieza a llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Cree en el Dios de milagro, cree en el Dios de imposible, cree en ese Dios todopoderoso y te será hecho. Amén. Créelo y te será hecho. Créelo y te será hecho. ¿Cuántos lo están creyendo? Bata palmas sobre su cabeza entonces. ¡Wow! Gloria a ti, Señor. Toda gloria y toda la honra sean para ti. En ti creemos, Padre. Lo quinto que debemos tener para activar nuestras finanzas es fidelidad. Debemos tener fidelidad. Y la primera fidelidad que debemos tener es fidelidad al llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Tercera de Juan, capítulo 1, del 5 al 6. Tercera de Juan, capítulo 1, del 5 al 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Amado, no somos cualquiera, somos linaje escogido. Hay muchos allá afuera y Dios hizo el llamado con nosotros. Hizo el llamado y debemos ser fieles a ese llamado, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Por tanto, así como Él nos llamó, debemos ser fiel a ese llamado. Y pregunte, ¿cuál llamado? Hemos sido llamados para dar las buenas nuevas de salvación. Hemos sido llamados para salir allá y hablar a las almas que necesitan de Dios
que hay un Dios que los puede salvar, que hay un Dios que los puede rescatar de donde están. Hemos sido llamados a servir a la iglesia. Hemos sido llamados a involucrarnos en cada una de las actividades de la iglesia. Y debemos ser fiel a ese llamado. Hemos sido llamados a ganar almas para Cristo. Hemos sido llamados a predicar su palabra donde quiera que estemos. Pero también hemos sido llamados a que debemos dar un buen testimonio. Porque a través de tu buen testimonio es cuando las almas van a venir a la iglesia. Porque lo dice Juan, lo dice aquí, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Es decir, cuando amamos al que lo necesita, cuando damos ese buen testimonio, ellos van a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están siendo convencidos no por una palabra, sino por una acción. Y dicen que una acción dice más que muchas palabras. Amén. Y voy a detenerme un ratico aquí en la fidelidad al llamado, porque nos ha llamado la atención que desde hace unas semanas hay un boom de suicidio pastoral en Brasil. Pregunte, ¿cómo es eso? Hay muchos pastores que, decepcionados de la respuesta de la iglesia no como institución, sino la iglesia como pueblo, como familia, como congregación, han visto tal decepción que Satanás los ha utilizado y se han suicidado. Y escuchaba un audio de la última carta que escribió el último pastor que se suicidó. Y él decía que sentía decepción porque aunque muchos fueron llamados, ninguno respondió al llamado. Aunque él, respondiendo al llamado, se sacrificaba por su familia, abandonó a su familia, abandonó su vida personal por ayudar a la congregación. Esa congregación no le retribuía. La congregación creía que el pastor era un superhéroe, que el pastor no se enfermaba, que el pastor no tenía problemas, que el pastor tenía que estar disponible las 24 horas del día, que el pastor nada tenía porque todo lo del pastor era de la iglesia. Entonces disponían de su carro, disponían de su casa. O sea, invadieron al pastor, pero ninguno de ellos se preocupaba en atender al pastor. ¿Cuál era el llamado? El llamado es, como dice la Biblia, con tu testimonio de amor. Debemos amarnos los unos a los otros. Y eso habla de preocuparnos los unos por los otros. De ver por qué el hermano no vino hoy a la iglesia. El siguiente día estoy en su casa. ¿Qué te pasó, hermano? Que tú siempre vienes. Cuéntame, ¿en qué te ayudo? En estar pendiente del hermano que se sienta a mi lado. Del hermano que a lo mejor lo veo de vez en cuando en la iglesia. Eso es cumplir con el llamado. Y cuando vemos, o cuando Dios ve que tú cumples con tu llamado, es cuando Dios te va a empezar a bendecir. Amén. Y les tengo otro email. Pregunte. Cuando eres obediente al llamado, vas a colocar a Dios de primero en tu agenda. Amén. Y cuando pones a Dios de primero en la agenda, Él se va a encargar de organizar la tuya. Cuando Dios toma el control de tu agenda y tú lo pones de primero, Él se va a encargar de organizar tu agenda. ¿Por qué? Porque a Dios no le conviene que tú te ocupes en las cosas del mundo. A Dios no le conviene que tú estés ocupado pensando qué vas a comer, que tú estés ocupado pensando que tienes que ir a hacer una cola para comprar comida. A Dios no le conviene. A Dios le conviene tenerte bendecido, tenerte prosperado. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer su obra. Tú tienes que estar libre de pensamiento para solamente enfocarte en las cosas del reino. ¿Por qué? No tienes que estar preocupado qué has de comer o qué has de vestir. Porque si le sirves a un Dios todopoderoso y cumples con el llamado, Dios se va a encargar de tu vestido y de tu comida. Amén. Si colocas a Dios de primero, Dios se va a encargar de tu agenda. Porque a Dios le conviene que tú te enfoques
en las cosas del reino, porque a Dios le conviene que tú te enfoques en hacer casas de paz, que tú te enfoques en asistir a la célula, que tú te enfoques en leer la Biblia, que te enfoques en orar. Amén. Pero debes cumplir con el llamado. ¿Cuál llamado? Las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál llamado? Buscar almas para Cristo. ¿Cuál llamado? Enfocarte en las cosas de la iglesia. Amén. Entonces es tener fidelidad al llamado. Y otro tipo de fidelidad es que debemos ser fiel en los diezmos y en las ofrendas. Diga, ay, 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 ay. Otra vez salió el tema. Es el Espíritu, amado. Y muchos hemos leído a Malaquías, ese versículo poderoso que nos llama la atención. Malaquías 3:10. Pero vamos a leerlo hasta el 2. Malaquías 3, del 10 al 2. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice, ¿quién dice? Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Quién lo dice? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hace Dios cuando nosotros diezmamos? Según lo que nos dice Malaquías, lo primero que Él hace es que abre la ventana de los cielos. Y eso habla de provisión en sobreabundancia. Cuando diezmamos, estamos obteniendo el derecho legal para que Dios nos suelte la bendición en sobreabundancia. Lo segundo que sucede o que hace Dios cuando diezmamos es que Dios se encarga de reprender al devorador y también de que no se va a perder el fruto de nuestras manos. Eso habla de protección. Dios protege nuestros bienes. Lo tercero, según Malaquías, es que vuestra vid en el campo no será estéril. Eso habla de que todo lo que está detenido se desata. Todo lo que estaba muerto cobra vida. Todo aquel negocio que queríamos emprender y estaba trancado se desata porque estamos diezmando. Dios desata todo lo que estaba atado, todo lo que estaba detenido. Y lo cuarto, según Malaquías, es que serás tierra deseable. Eso habla de que te van a buscar para invertir en ti. Porque al igual que José, todo lo que tus manos toquen va a prosperar. Entonces a la gente le va a convenir asociarte. Vente conmigo, asóciate, porque la gracia de Dios está contigo, como pasaba con José. Porque José estuvo al frente de tantos negocios, porque donde estaba José estaba la presencia de Dios, estaba la gracia de Dios sobre él. Por eso Malaquías dice que serás tierra deseable, te buscarán para invertir en ti, porque todo lo que toques será prosperado. Porque vuelvo y repito, la gracia de Dios estará sobre ti. Pero ¿qué debes hacer? Debes diezmar, debes ofrendar, y la gracia de Dios estará sobre ti. Y me llama la atención que volvemos al capítulo principal, Mateo, capítulo 17, y vamos al último versículo, 27. Me llama la atención que aunque a Jesús, según lo que dice la Biblia, no era obligado a que diera el diezmo, en este caso el tributo, porque él dice que los hijos estaban exentos. Él, para no entrar en polémica, él dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Otra cosa que me llama la atención es que el impuesto que había que pagar estaba medido en dracmas. Eran 2 dracmas. Pero, ¿qué sale del pez? Sale un estatero. Y me di a la tarea de buscar en el libro gordo de Petete, en San Google. Y conseguí que un estatero equivale a 20 dracmas. No es casualidad lo que la Biblia está escrito. Un estatero son 20 dracmas. ¿Y cuánto tenían que pagar? 2 dracmas. Para los matemáticos, 2 dracmas representa el diezmo de un estatero. 2 dracmas representa el diezmo de esas 20. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús sacó más de lo que se necesitaba para poder demostrarnos que hasta Jesús diezmaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque los religiosos dicen que el diezmo solamente pertenece al Antiguo Testamento. Los religiosos dicen que el diezmo solamente está bajo la antigua ley. Pero les tengo noticias a los religiosos. Cristo no solamente vino para cumplir la ley. Cristo vino también para simplificarla, para facilitarla. Y aquí nos está demostrando que Cristo también diezmaba. Entonces, si como cristianos siempre buscamos el imitar a Cristo, imitar su carácter, tenemos que sacar una conclusión. ¿Por qué debemos diezmar? Aparte de recibir todas las bendiciones que nos nombra Malaquías, debemos diezmar porque Cristo también diezmaba. Así de simple. Cuando vengan los religiosos, pero es que, ¿por qué diezma? Porque Cristo diezmaba. Amén. Y le pueden sacar la cita bíblica. Recuérdelo, Mateo 17:27. Un estatero representa 20 dracmas. Y no es casualidad, porque nada en la Biblia está escrito por casualidad. Cristo también diezmaba. Amén. Y ya, para cerrar, les voy a soltar otro rema de esos que vamos a anotar. ¿En dónde? En la tabla de nuestro corazón. Esos remas que tenemos que colocar en la nevera, en la cocina, en el techo del cuarto, en la puerta de la ducha. Amén. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o logramos entender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto necesitaba Jesús para pagar el impuesto? 2 dracmas. ¿Y cuánto sacó? 20. ¿Por qué? Porque es un Dios todopoderoso que nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos, más abundantemente de lo que pensamos, más abundantemente de lo que podemos entender. Él le dice a Pedro, vas a sacar una moneda. En otras versiones, aquí es cuando dicen específicamente qué moneda era. Pero Pedro, mientras iba en el camino, no sabía cuánto iba a sacar del pez. Amén. Él no sabía cuánto iba a sacar del pez. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar más abundantemente, no solamente de lo que necesitas, sino de lo que piensas, de lo que eres capaz de entender. Y estoy viendo algo poderoso aquí. Dígame, ¿qué está viendo? Dios sabe lo que necesitas y lo que le estás pidiendo. ¿Y qué va a hacer? Te va a dar sobreabundantemente, que ni siquiera lo vas a entender. Yo hasta voy a amarrar esa palabra. Sobreabundantemente es lo que te va a dar. Te va a sorprender. Te va a sorprender. Lo que le pidas, ni siquiera lo vas a entender, porque te va a dar sobreabundantemente en lo que le pidas o entiendas. ¿Por qué? Porque es aquel, el Dios todopoderoso, que nos dará más de lo que necesitamos. Amén. Dios te va a sorprender con mucho más de lo que necesitas. Tu milagro va a ser mayor de lo que esperas. Amén. Tu milagro va a ser mayor de lo que esperas. Y aunque
no nos sorprende, sino que simplemente lo creemos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. Hemos visto cómo Dios obra en medio de cada uno de nosotros. Hemos visto cómo Dios nos sorprende con cosas pequeñas y se terminan siendo grandes. Amén. Entonces, guarda en su corazón Efesios 3:20. Dios le va a sorprender y te va a dar en su poder más abundantemente de lo que le pidas o de lo que entiendas. Amén. ¿Estás seguro con ese amén? Yo fuese usted con esa palabra y estuviese saltando. Dios te va a dar sobreabundantemente más de lo que pidas o de lo que entiendas. Tú mismo te vas a quedar sorprendido con el poder de Dios, porque va a sobreabundar todo lo que te quiere dar. Amén. Para concluir, amado, el plan de Dios siempre ha sido bendecirte. Es tema de los religiosos que hablan de que no está bien hablar de finanzas en el reino. Pero yo me pregunto, ¿cómo me puedo parar yo aquí a hablarles a ustedes de un Dios que provee, de un Dios que bendice con los zapatos rotos, con una camisa sucia, con un pantalón roto? No puedo, porque yo tengo que hablar con mi testimonio. Y si Dios me bendice, yo tengo que decirlo, tengo que promulgarlo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que testifiquemos de su poder. Pero para transformar esas finanzas debemos confiar en su poder. Debemos confiar en que Dios tiene el control y Él es el dueño del oro y de la plata. Él sabe lo que necesitas y lo va a suplir en sobreabundancia. Pero tienes que tener fe, tienes que confiar en su poder. Tienes que obedecer su palabra. Y para poder obedecer la palabra hay que conocerla. Tienes que conocer de sus promesas, leer de sus mandamientos. Si su palabra dice, no le debas a nadie, no deba. Si su palabra dice, no se endeude, no se endeude. Amén. Si por alguna razón Dios te habla o te manda en otra persona una señal de que emprendas un negocio, hazlo. Confía en Dios, porque Dios te va a respaldar. Dios te dice en su palabra que debes trabajar, que debes ser diligente en todo lo que haces. Entonces debes confiar, debes obedecer y debes trabajar. Debes creer en el milagro, abrir tu corazón a los milagros. Porque mucha gente dice, yo creo, pero en lo que le colocas el pero, mataste el milagro. Tu duda va a matar el milagro. Y gloria a Dios que nos escogió a nosotros para vivir esa aventura que es el cristianismo. Pregunta, ¿y por qué la aventura? Porque todas las mañanas tenemos expectativa. Porque no sabemos qué va a hacer Dios, pero sí sabemos que va a hacer algo. Porque lo hace todos los días. Todos los días llegamos a la casa con un cuento, o bien sea de ella o bien sea mío, con un testimonio de cosas que Dios hace y nos sorprende cada día. Y aunque muchos los ven pequeños, nosotros sabemos que es la mano de Dios metida allí. Por eso debemos abrir nuestro corazón a los milagros, porque Dios hace milagros. Es un Dios de imposibles y Dios lo hace. Y debemos ser fiel en todo, ser fiel con nuestros hermanos, ser fiel con el llamado que Dios nos hizo. Nosotros, gloria a Dios que se nos ha revelado el servir, y le servimos a un jefe que paga con creces, a un jefe que es noble y por su misericordia nos bendice cada día. Gloria a Dios por ese jefe. Por eso todos los días les invito a que le sirvan a Dios. Sírvanle a Dios porque es el único que le va a poder pagar con creces. Y aunque mucha gente diga que es un disco rayado, amado, ofrenden, diezmen, porque es preferible tener
el 90% de lo que tengo bajo la bendición de Dios que el 100% sin su bendición. Porque ese 90% está protegido por Dios. Y ese 90% va a rendir más que el 100% sin su bendición. Tome eso en cuenta. Y su palabra nos dice y nos ha repetido que Él se encarga de suplirnos. Y que no nos va a suplir de cualquier forma, nos va a suplir en sobreabundancia. Amén. Y si posiblemente el 2017 es cuando Dios en Malaquías ha abierto la ventana de los cielos. Si unimos ese versículo con el último de Efesios, si en el 2017 Dios abrió la ventana de los cielos y derramó bendiciones, yo estoy viendo algo poderoso en el 2018. Pregúntenme, ¿qué está viendo? Que si las ventanas era el estándar, era el tamaño normal, en el 2018 no van a ser ventanas. En el 2018 se van a abrir los portones de los cielos. En el 2018 se van a abrir la Santa María de los cielos, porque se va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios de los ejércitos, lo dice Jehová de los ejércitos en su palabra. Vamos a ver cosas grandes y sorprendentes que no vimos en el 2017. ¿Por qué? Porque se va a derramar el portón del cielo. Las bendiciones van a caer en sobreabundancia y nos va a sorprender, porque nos va a dar más de lo que pedimos o de lo que pensamos. Amén. Y si lo está creyendo, póngase de pie y bata palmas sobre su cabeza. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya por su palabra? ¿Cuántos lo creen? Aleluya, Señor, por tu palabra. Creemos que el 2018 viene grandes cosas para nosotros.